Muy buenas tardes, otra edición de nuestro noticiero aquí en TV Mundus. Se realizó el sexto paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. En forma de protesta ante la desocupación, la crisis económica, la carestía de vida, la inestabilidad socioeconómica que ha generado la actual administración, se realizó el más contundente de todas las medidas de fuerza que se puedan haber hecho desde que el régimen macrista tomó el poder en diciembre del año 2015. Más precisamente, entre otras de las cosas, la evaluación del Frente Sindical, encabezado por Hugo Moyano, estaba también Omar Plaini, había distintos integrantes, también la gente de UTE, los trabajadores de la educación, evaluaron que en muchas de las provincias la adhesión llegó incluso hasta el 94%. Esta adhesión es la más alta que se ha obtenido en las 6 medidas de fuerza, 5 hechas por todas las centrales y una por las CTA. Esto marca el descontento social que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri, que paradojalmente en esta jornada fue a celebrar el Día del Ejército, le cantó loas al ejército y estaba en una foto que un colega de Radio 10 obtuvo, donde estaba a 2 lugares del fiscal en rebeldía Carlos Stornelli, jefe de una banda extorsiva. Pero bueno, eso queda para el cierre de nuestro programa de hoy. Decíamos entonces que se desarrolló una jornada que el incidente a destacar ha sido generado por la Gendarmería, los esbirros de Patricia Bullrich, quienes lanzaron gases y disparos al aire con bala de goma contra manifestantes de sectores clasistas que estaban atravesando el puente Pueyrredón, ya que los sectores de izquierda se movilizaron hacia el obelisco. Los que ingresaban por la zona sur, por el mítico puente Pueyrredón, puente en el cual perdieron la vida, recordemos, hace muchos años Costequi y Santillán. Decíamos entonces la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que alardea de tener cada vez más armamento para reprimir, que incluso mostró unas nuevas vallas, como si fuera un gran logro, en lugar de mostrar cuestiones sociales. La misma ministra que dijo que estaba harta de los paros, bueno, fue la que ordenó una represión, reiteramos, totalmente innecesaria. La excusa que dio la ministra es que no se podía cortar el puente, pero luego lo cortó la Gendarmería. Por lo tanto, los que no lo pueden cortar son los trabajadores, pero sí las fuerzas de represión. Dijo que llevaban unas gomas los manifestantes, pero las gomas no estaban encendidas, las llevaban en las manos, es decir, todo les sirvió de excusa para amedrentar a personas que iban incluso con sus hijos caminando en un país en el cual, señores, hay hambre. Por eso hay tanta manifestación. El gobierno, por otra parte, no se manifestó de hecho hacia esta medida contundente. Lo más que hubo, como siempre ocurre, los desubicados tweets de decir que, por ejemplo, se pierde mucho dinero. Bueno, obviamente la típica, ¿no? Sin decir cuánto pierden los trabajadores. Realmente, incluso, digamos así, los funcionarios viendo en cuestiones económicas, y cabría rescatar un hallazgo del medio colega El Destape, de Roberto Navarro, que hace unos días publicó un audio en el cual el presidente Macri, reunido con gobernadores, le pidió a los gobernadores que mantengan bajos los salarios de la administración pública provincial, de las administraciones públicas de cada una de sus provincias, porque dijo, si ustedes les ponen sueldos buenos, no quieren ir a trabajar al ámbito privado. Es decir, paupericémoslos, matémoslos un poquito de hambre y bajemos los salarios. Bueno, es la óptica de este gobierno. Y estamos en contacto con Mónica Vallejos, licenciada e integrante del Centro de Investigación Académico Latinoamericano, es la experta en temas gremiales. Aparte,
es congresal provincial y delegada del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Licenciada Vallejos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, nos interesaría escuchar su palabra para TV Mundus, para que nos haga una evaluación de este sexto paro nacional que se le hace al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, lo que estamos viendo es un alto acatamiento de todos los sindicatos, claramente como parte de esta escalada, ¿no? A medida que fueron avanzando los distintos paros, hubo mayor acatamiento. Creo que la sociedad de los trabajadores ya no, digamos, no podemos soportar que no solamente los vaivenes económicos, sino las consecuencias que tienen sobre nuestro trabajo, ¿no? Es decir, ha bajado nuestro poder adquisitivo, no hay posibilidad de negociación paritaria, están muy cerradas y algunas de las reuniones que se hicieron al respecto no han sido muy satisfactorias. Bueno, y además, bueno, todos los vaivenes económicos como suba del dólar, las tasas y demás, que hacen que nuestro dinero se destruya mucho más. Y el fantasma permanente, ¿no?, del tema de reforma laboral y reforma jubilatoria. Sí, eso justamente, y ya que justamente es delegada del tema privado, habíamos leído esta semana que incluso en el campo de la educación privada está empezando a haber también pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Sí, esto, digamos, se hace noticia ahora, pero en realidad el movimiento, esta pérdida de empleo, de puestos de trabajo en el sector privado de la educación se viene dando hace un par de años. Lo que pasa que no era de repente, bueno, propio de las movidas económicas, todo el mundo lo justificaba, pero en realidad ahora hay una clara decisión de las autoridades de achicar, de ajustar la planta docente, y esto se nota en números, ¿no? Bueno, lo que fue denunciado ahora fueron los 150 casos en la provincia de Córdoba, pero en la ciudad de Buenos Aires, que es donde hay mayor concentración de escuelas y de instituciones privadas de distinto nivel, esto se está notando y está muy difícil reinsertarse, claramente. Habíamos conversado en otra ocasión para otro programa de otra radio, precisamente Radio Sedial, con la licenciada. Vallejos, usted nos había contado también este tema grave, ¿no? Que dado ese tema de la imposibilidad de reinserción, aflojara en algunos casos la resistencia que un trabajador tiene a perder derechos. Dicho en forma más simple, en muchos casos se está contraponiendo al trabajador, que es la parte más delgada del eslabón, ante aceptar condiciones de flexibilización, que es un eufemismo de pérdida de derechos, o directamente perder el trabajo. Claro, es muy difícil tener un número, digamos, de en qué porcentaje la gente se siente damnificado, digamos, y toma distintas decisiones, ¿no? Porque, bueno, nos está pasando en algunos sectores que tenemos de repente una mayor adhesión. O sea, nos consultan más, la gente busca al sindicato para que le resuelva distintas temáticas, pero claramente, bueno, toda decisión que toma un empleador claramente pone en peores condiciones a los trabajadores, ¿no? En la condición de, bueno, o tengo que vivir y tengo que aceptar estas condiciones. Claramente, es muy difícil hacer un testeo y dar un número, de decir que la gente ahora se inclina más por el sindicalismo o no. Esto no lo podría afirmar. De cara a estar en un año electoral, imposible no hablar del tema, de lo que va a ocurrir en apenas unos meses, tanto en las PASO como en las generales. ¿Cómo se planta, mejor dicho, el movimiento de trabajadores, según su opinión, ante lo que parece una debilidad del gobierno y un rearmado de la oposición?
En realidad el sindicalismo en general, en particular el sindicalismo que yo por el que yo transito, que es el de la educación privada, obviamente apoya todo proyecto nacional y popular. De manera que, bueno, sin dar nombres, pero entiendo que la inclinación va a ser hacia la fuerza que concentre la mayor cantidad de los intereses y de los derechos de los trabajadores. ¿Eso? ¿Sí? No, digo, eso seguramente causará un impacto en una CGT que fue bastante dócil, ¿no?, ante el actual gobierno. Sí, claro, hay un debate profundo en el seno del sindicalismo, aunque a lo mejor en los medios no se note, pero en realidad el sindicalismo se está cuestionando y hay diferencias, y estas diferencias se han marcado con algunas, digamos, subdivisiones adentro del sindicalismo, como puede ser la corriente federal, ¿no? La corriente federal Claro. sigue perteneciendo a la CGT, pero marca una clara diferencia con, digamos, algunas medidas que se adoptaron, y de hecho ha acompañado otras movilizaciones donde la CGT no estuvo presente. Ahí se ve, ahí digo, ahí se ve un polo muy fuerte entre justamente el que integra SADOP, ¿no?, la corriente federal, junto con bancarios y claro, junto a bancarios y gráficos, pero también está el Frente Sindical, está el claro. 22 de febrero, es decir, empieza a haber toda una movida que seguramente confluirá en una nueva CGT casi en sintonía con un nuevo gobierno, ¿no? Sí, vamos a ver cómo es este tránsito, ¿no? Esta autodefinición que me parece que está apareciendo por parte del sindicalismo, de ver hacia dónde, cómo nos organizamos. A mí me parece saludable, me parece muy saludable porque los aires van a cambiar mucho, hay mucho para resolver a futuro, sobre todo en el tema de los trabajadores, y bueno, se necesita de un sindicato que esté muy organizado, muy unido, que tenga claro hacia dónde quiere ir. Bueno, Vallejos, muchísimas gracias por sus palabras. Seguramente nos comunicaremos, pues son muchos los temas que podríamos compartir, al ser una persona experta también en medios, así que seguramente va a ser un año de plena consulta. Muchísimas gracias, Vallejos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Conversábamos con la licenciada Mónica Vallejos, quien es congresal provincial y delegada del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, o el Sindicato Nacional justamente de los educadores en instituciones de gestión privada. Y por otra parte es la referente en asuntos gremiales del Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Y decíamos en la presentación de nuestro programa que la foto del día, sin duda alguna, es esta. Ustedes ven el presidente Mauricio Macri, que habló de la gran familia militar, estaba muy bien, necesitamos a las Fuerzas Armadas, y loas impropias de un presidente que llegó por el voto de la ciudadanía. Decíamos algo que no ha hecho ningún presidente, ni siquiera Carlos Menem, desde que se fueron los militares en el 83, pero que sí se han repetido desde que perdimos la democracia en el 2015. Ahí lo vemos al fiscal Stornelli, prófugo, hace 60 días, más de 60 días prófugo de un juez que lo está llamando. Stornelli es el jefe de una banda mafiosa, extorsiva, organizada por la Casa Rosada. Acá publicamos permanentemente el hecho de cómo se ha puesto ahora en marcha un operativo para justamente tratar de una u otra forma salvar a Stornelli, que ya en 5 circunstancias no se ha presentado a declarar. Porque aquí, señores, la justicia es para algunos y para otros no, porque son impunes. Mientras estén a favor del régimen, en contra de los gobiernos o dirigentes populares, pueden hacer lo que les quieran. Una república de ricos. A Argentina le faltan unos meses para volver a la democracia. Bueno, la hemos perdido por 4 años. Esperemos que estemos aprendiendo la lección. Señores, nada más. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundosnet, Televisión.